Bueno, hoy nos sumergimos en un concepto que está en el corazón de toda relación humana, la vulnerabilidad. Vamos a explorar su poder para crear conexión y al mismo tiempo, claro, los peligros que implica, todo a partir de lo que nos dice la investigación y la experiencia humana. Exacto. La conversación de hoy gira en torno a una pregunta clave. ¿Es la vulnerabilidad una fortaleza? O sea, ¿es quizá la única manera de alcanzar una intimidad y una conexión verdadera? ¿O es más bien una apuesta de alto riesgo, cuyos beneficios dependen tanto de un entorno seguro y de la reciprocidad, que en la práctica deberíamos manejarla con muchísima más cautela de la que se suele recomendar? Yo, por mi parte, voy a defender la idea de que la vulnerabilidad es fundamentalmente un acto de coraje. Es el cimiento sobre el que se construyen la confianza, la intimidad y, al final, las relaciones que de verdad le dan sentido a nuestra vida. Y yo, en cambio, voy a plantear que si bien la vulnerabilidad puede tener beneficios, es una herramienta de doble filo. Sin la protección de límites muy claros y sin la garantía de que el otro va a responder con el mismo cuidado, puede convertirse en una fuente de desgaste emocional y de un daño, bueno, de un daño profundo. Para empezar a desempacar mi postura, creo que es crucial redefinir lo que entendemos por vulnerabilidad. Popularmente se asocia con debilidad, pero no tiene nada que ver. La investigadora Brené Brown, que ha dedicado décadas a este tema, la define como la disposición a mostrarnos, a dejarnos ver, incluso cuando no tenemos control sobre el resultado. Es incertidumbre, es riesgo y exposición emocional. De hecho, fíjate, la palabra coraje viene del latín cor, que significa corazón. Tener coraje es contar tu historia con todo tu corazón. Y eso es ser vulnerable. Nadie discute la belleza de esa definición, claro. Pero es que va más allá de la poesía. A ver, la conexión es una necesidad neurobiológica. Estamos cableados para conectar. Es lo que nos da propósito y sentido. La vulnerabilidad es simplemente el camino para llegar ahí. Es lo que nos permite ser vistos y aceptados por quienes somos de verdad, no por la versión, digamos, editada que presentamos al mundo. Es la cuna de la alegría, de la creatividad, de la pertenencia, del amor. Y esto no es solo una idea bonita, ¿eh? Tiene consecuencias físicas reales. Hay estudios que demuestran que las personas con conexiones sociales fuertes, forjadas a través de esta apertura, tienen desde índices de masa corporal más saludables y mayores tasas de supervivencia al cáncer, hasta menos síntomas de depresión. El aislamiento, la falta de conexión, literalmente, nos enferma. Claro. Y estoy completamente de acuerdo en que la conexión es vital. Pero es fundamental no olvidar que, por definición, implica riesgo. Nuestro cerebro no es tonto, está programado evolutivamente para una función principal, mantenernos a salvo. Evitar riesgos innecesarios es un mecanismo de supervivencia básico. Entonces, cuando sentimos miedo de abrirnos, no es un defecto de carácter, es nuestro sistema de alarma funcionando perfectamente. Ignorar esa realidad biológica me parece, como mínimo, imprudente. ¿Pero no es la vida misma un riesgo? Sí, pero es un riesgo que gestionamos. Y aquí está el punto clave. El éxito de la vulnerabilidad no está garantizado. Depende de una condición que a menudo se pasa por alto, la reciprocidad. Abrirte de manera unilateral, compartir algo profundo y que del otro lado solo haya silencio, juicio o indiferencia, eso no genera conexión. Eso genera vergüenza, resentimiento y un desgaste emocional brutal. Por eso, antes de hablar de vulnerabilidad, yo prefiero hablar de su contraparte indispensable, los límites. Saber proteger nuestro espacio emocional no es levantar muros para que nadie entre, es construir un jardín con una puerta, y nosotros decidimos a quién le damos la llave. La vulnerabilidad sin límites no es valentía, es una invitación a que nos hagan daño. Anna Brooke lo estudió y en esencia es esto. Cuando vemos a otra persona ser vulnerable, por ejemplo, un amigo que te confiesa que se siente abrumado en su trabajo y pide un consejo, lo percibimos como un acto de enorme fortaleza y coraje. Sentimos empatía, admiración. Pero si tú eres el que está pensando en admitir esa misma sensación, tu cerebro te grita, «¡No lo hagas! Pensarán que eres débil o incompetente». Esa es la paradoja. Admiramos en otros la misma vulnerabilidad que nos aterra mostrar en nosotros mismos. La verdadera debilidad no es mostrarse, es esconderse detrás de lo que Brené Brown llama armaduras.
El problema es que, como ella advierte, no se pueden adormecer las emociones de forma selectiva. Al intentar bloquear el miedo y la vergüenza, inevitablemente también bloqueamos la alegría, la gratitud y la felicidad. Te quedas en una zona gris, a salvo, pero insatisfecho. Esa paradoja que mencionas, ¿es real? La he visto muchas veces. Pero creo que tu análisis se queda un poco en la superficie de por qué existe. Ese miedo a ser juzgado como débil no surge de la nada. A menudo está profundamente arraigado en nuestras experiencias más tempranas, en nuestros patrones de apego. Si de niño aprendiste, por ejemplo, que mostrar tus necesidades o tu tristeza te traía rechazo, indiferencia o incluso castigo, tu sistema nervioso aprendió una lección muy clara. Ser vulnerable es peligroso. Para una persona con un historial de trauma o con lo que se conoce como un estilo de apego evitativo, la vulnerabilidad no se siente como coraje. Se siente, a nivel visceral, como una amenaza mortal. Esas armaduras de las que hablas no son un capricho ni una mala elección. Son mecanismos de defensa brillantes que se desarrollaron para sobrevivir emocionalmente en un entorno que no era seguro. Decirle a alguien así, simplemente quítate la armadura, es ignorar la función vital que ha cumplido a veces durante toda una vida. Es como quitarle las muletas a alguien que aún no ha aprendido a caminar sin ellas. Tienes toda la razón en que el origen de esas armaduras es complejo y merece respeto. No estoy defendiendo una apertura indiscriminada ni ignorando el trauma. Mi punto es que, incluso para sanar esas heridas, el proceso requiere vulnerabilidad, aunque sea en un entorno controlado como la terapia. Pero hablemos de relaciones cotidianas. Mencionas la confianza, y aquí creo que está el nudo del asunto. Yo sostengo que la confianza no es un requisito previo para la vulnerabilidad, es el resultado de ella. No puedes esperar a confiar plenamente en alguien para empezar a abrirte. La confianza se construye en pequeños momentos. Es como un frasco de canicas, donde cada pequeño acto de apertura mutua y de respuesta cuidadosa es una canica que se añade. Empiezas compartiendo algo pequeño con alguien que parece merecerlo. Si esa persona cuida esa pequeña confidencia, la honra, entonces quizás la próxima vez compartas algo un poco más grande. Alguien tiene que dar el primer paso y añadir la primera canica. Ser vulnerable es esa invitación a la otra persona a corresponder, y así se crea un ciclo virtuoso. Si nadie se arriesga, la relación nunca pasa de un nivel superficial. Entiendo la idea de construir confianza poco a poco. Ese modelo gradual me parece lógico. Sin embargo, me parece que esa estrategia pone toda la carga del riesgo en la primera persona que se abre. O sea, estás diciendo que uno debe probar el agua compartiendo algo personal, pero si el agua está helada, el que se moja y sufre el daño es uno solo. El daño ya está hecho. Para mí, la reciprocidad no es una meta deseable a largo plazo, es una condición necesaria desde el principio. ¿Y cómo se prueba esa reciprocidad de forma segura? No lanzándote a la piscina, sino estableciendo límites. Los límites son la forma en que le enseñamos a la gente cómo tratarnos. Por ejemplo, antes de compartir mis inseguridades sobre un proyecto, puedo probar compartiendo una opinión firme. La otra persona la escucha o la desestima de inmediato. Antes de hablar de mis miedos, puedo poner un límite de tiempo. Solo tengo 1 hora para hablar. Respeta esa hora o intenta sobrepasarla. La verdadera prueba de confianza no es si alguien responde bien a tu vulnerabilidad, sino si respeta tus no. Si una relación demuestra ser un espacio seguro donde se respetan esos límites de forma consistente, entonces, y solo entonces, la vulnerabilidad se convierte en una opción viable y mucho menos arriesgada. Esperar reciprocidad sin haber construido primero esa base de respeto mutuo es prepararse para el fracaso. Es que ahí es donde no conecto con tu idea porque me parece que separa 2 cosas que para mí son inseparables: la autenticidad y la vulnerabilidad. La autenticidad exige la voluntad de ser imperfectos. Requiere que abandonemos la idea de quiénes deberíamos ser para poder ser simplemente quiénes somos. Y eso implica inevitablemente mostrar nuestros miedos, nuestros defectos, nuestras necesidades. No puedes ser auténtico a medias. Si solo muestras la versión pulida, la que tiene todo bajo control, la gente conecta con un personaje, no contigo. Y esa es una de las experiencias más solitarias que existen: sentirse querido por una máscara que llevas puesta. Las relaciones se quedan en un nivel superficial, funcional, pero carecen de la intimidad genuina que todos creo anhelamos. Estar protegido por un muro de límites puede mantenerte a salvo, sí, pero también te mantienes solo.
La autenticidad es la base de la conexión, y la vulnerabilidad es la forma en que la autenticidad respira y se expresa en el mundo. Yo lo veo desde otro ángulo. La autopreservación también es una forma de autenticidad. Ser auténtico es ser honesto con todas sus partes, y eso incluye tu necesidad fundamental de seguridad. Honrar esa necesidad no es ser falso, es ser sabio. La clave no es la apertura total e indiscriminada versus el aislamiento total, sino el discernimiento. Y aquí la investigación nos da una pista muy importante. El mismo estudio sobre el efecto del hermoso desastre advierte algo crucial. Aunque una muestra de vulnerabilidad bien dosificada puede ser vista positivamente, la autorrevelación negativa y frecuente es percibida de forma menos favorable y recibe menos apoyo. O sea, ser vulnerable no es un cheque en blanco. Si te pasas el día quejándote o compartiendo tus traumas con todo el mundo, la gente se aleja. Esto sugiere que la vulnerabilidad debe ser una elección estratégica, no una obligación moral para demostrar autenticidad. No se trata de nunca ser vulnerable, sino de desarrollar la sabiduría para elegir cuándo, cómo y sobre todo, con quién hacerlo. La sabiduría relacional reside en ese discernimiento, no en una apertura ciega disfrazada de autenticidad. Para ir resumiendo mi postura, aunque ser vulnerable implica un riesgo real, y no lo niego, creo firmemente que el riesgo de no serlo es mucho mayor. Es el riesgo de una vida de desconexión, de soledad, de relaciones que no pasan de la superficie. Es el riesgo de llegar al final y darte cuenta de que nadie te conoció de verdad. La vulnerabilidad no es la ausencia de miedo, al contrario, es sentir el miedo y aún así elegir avanzar porque priorizas la conexión por encima de la comodidad de tu armadura. Es, en última instancia, la única vía que conozco hacia una vida plena y relacionalmente rica. Por mi parte, concluyo que el llamado popular a ser más vulnerable debe ir siempre acompañado de un llamado igualmente fuerte a la sabiduría y al autocuidado. La verdadera fortaleza no reside en la simple exposición emocional, sino en la capacidad de discernir cuándo, cómo y con quién compartir nuestra interioridad. La vulnerabilidad es una herramienta increíblemente poderosa, sí, pero como toda herramienta poderosa, mal utilizada puede causar mucho daño. Solo es verdaderamente constructiva cuando se ejerce desde un lugar de seguridad personal, protegida por límites claros y saludables, y en el contexto de una reciprocidad que ya ha sido demostrada, no solo esperada. Parece que al final del día ambos coincidimos en que la conexión es una necesidad humana, fundamental, innegociable. Nuestro desacuerdo parece radicar en la estrategia, ¿no? En el orden de las cosas. Yo la veo como la fuerza motriz, la chispa que crea la conexión desde el principio, actuando como el catalizador que permite que la confianza florezca. Exacto, mientras que yo la veo más como el fruto de esa conexión, una herramienta delicada y valiosa que solo puede y debe usarse de forma segura una vez que ya se ha construido una base sólida de confianza y respeto mutuo a través de límites y observación. El material que hemos analizado hoy nos invita a todos a reflexionar sobre nuestros propios patrones y a encontrar ese equilibrio personal, uno que honre tanto nuestra profunda necesidad de conectar con otros como nuestra igualmente importante necesidad de sentirnos seguros.